¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te agradezco que nos acompañes en esta nueva información. Es jueves 21 de diciembre del 2023. Vámonos con la información. El día de hoy en la conferencia regresó un reportero por la revancha. Es que recordemos que este reportero hace algún tiempo también llegó a la mañanera y enfrentó al presidente, lo cuestionó. La verdad se puso tenso el asunto, incluso el presidente pues terminó acusándolo de ser enviado pues por grupos de intereses económicos, de intereses políticos. El día de hoy en la conferencia regresa este reportero y saca el mismo tema con el presidente. Hay que decirlo, se puso tenso el ambiente en la conferencia. Fue duro el debate, fue ríspido. Vaya, se sentía un ambiente incómodo dentro de la mañanera. Pero bueno, no los voy a aburrir con más detalles. Vámonos rápidamente a ver lo que sucedió el día de hoy en la conferencia. Buenos días, presidente Ernesto Ledesma de Rompeviento TV. Buenos días a los funcionarios. Me siento por los compañeros de atrás. Usted ha estado haciendo algunas declaraciones y señalamientos duros contra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y también presentaron aquí los nuevos datos, las nuevas cifras de los datos de personas desaparecidas. Entonces, déjeme juntar un poco ambos temas porque están estrechamente relacionados. Y plantearía, presidente, porque hemos visto los señalamientos, acusaciones que usted ha hecho al Centro PRO, los hemos entrevistado también a ellos después de las declaraciones de usted. Y mi primera pregunta sería si usted, con esas dudas que usted planteó, si no llamó al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez para invitarlos a responder esas preguntas, esas dudas de manera directa, para que no se creara una confusión o una animadversión como la que ahora tiene el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Ese mismo caso también es con la ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, con señalamientos que usted ha hecho de supuestos dichos de ella. Y la pregunta es, en el mismo sentido, si usted no la llamó para hablar y aclarar algunas de esas dudas antes de hacer esos señalamientos. No, es que creo que ayuda mucho el que se termine con la simulación. Hay grupos de la llamada sociedad civil que durante todo el periodo neoliberal actuaron complacientes con el régimen autoritario y llegamos nosotros y se radicalizaron en contra de nosotros. De repente les salió, ¿no?, decisión, la voluntad de hacer justicia y sin tener pruebas, incluso prestándose a estrategias de la derecha, del conservadurismo, en contra de nosotros y del pueblo. A ver, vamos por partes, los dos casos. Primero lo de señora Carla. Carla Quintana. Sí, se va de aquí porque desde que está en gobernación empieza a declarar que hay 126,000 desaparecidos, siendo ella la responsable, y que además la mayor parte de los desaparecidos eran del gobierno nuestro, cuando nosotros no reprimimos, nosotros no desaparecemos a nadie, nosotros no permitimos masacres, no torturamos, nosotros somos respetuosos de los derechos humanos, es una convicción. Entonces, ¿por qué nos quiere igualar con los gobiernos de antes? Bueno, porque ella tiene una postura política, para mí conservadora y de derecha. Son como muchos enzarapados o que fingen, los que llamo progres buena ondita, pero que en realidad pertenecen a las filas del conservadurismo. Tan es así que empezamos nosotros a ver de qué se trata, cómo es que hay más desaparecidos con nosotros que con el gobierno de Calderón, por ejemplo, o que con otros gobiernos. ¿Qué está sucediendo? Puede ser que ahora que existe la Comisión de Desaparecidos, sí, la gente esté acudiendo más a denunciar las desapariciones. ¿O qué pasa? Entonces decidimos llevar a cabo un plan para buscar a los desaparecidos, todo el gobierno, y encontramos a muchos de los que supuestamente estaban desaparecidos. La señora se va y pensando que nosotros íbamos a manipular el registro, se lo entregó a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, a la Interamericana, sí, es de la OEA, y hasta periodistas y demás. Entonces, con ese registro, iniciamos una investigación, casa por casa, y ya informamos. Bueno, ¿qué pasa? Para que vean que sí existe una intención politiquera de nuestros adversarios para afectarnos.
Estaba yo viendo a Ciro Gómez Leiva y me vas a decir, te acepto que tú no seas Ciro, pero los otros, ¿sí?, son igualitos, son gemelos. En el caso tuyo es otra cosa. Y además, qué bueno que aclaramos estas cosas. Entonces, de repente, Ciro antier, a ver, ¿por qué no lo pones a Ciro? Donde dice que desaparecimos nosotros, a no sé cuántos, cuando aquí se informó. Primero, escuchemos a Ciro, para que vean el nivel de manipulación. Pero es Ciro y es, bueno, todos, pero estoy buscando a Carmen Aristegui. ¿Quién? Hizo declaraciones en el cine, dio una conferencia y ahí muchos medios. ¿Ella también? Sí, pero porque fue muy, independientemente de lo de Ciro, ¿por qué no buscas? Hay una gráfica de los 115,000, 18,000 desaparecidos del registro y cuántos se han encontrado vivos, que debería de alegrarnos, cuántos se tiene algún indicio de vida, cuántos no se han podido localizar porque no se tienen los datos completos y cuántos en efecto sus familiares sostienen de que están desaparecidos y está demostrado plenamente que están desaparecidos. Esto fue lo que presentamos. Sí. Pero esto lo tenemos completamente comprobado, con documentos, con pruebas. Esto lo tenemos también probados. Están ubicados, pero no hemos podido tener, como en este caso, ¿sí?, la prueba de vida. Pero en eso estamos. Pues, ¿qué hace Ciro? Dice que nosotros tachamos y que nos quedamos, no sé, con estos. 12,377. Sí. Algo así. Sí. Sí. Es que por eso parte de la petición que tenemos varios periodistas que llevamos trabajando el tema de desapariciones desde Felipe Calderón, lo que quisiéramos es una exposición de quienes presentaron esto con los periodistas que llevamos trabajando. No, pero con todos. Porque tenemos muchas dudas con respecto de… Lo podemos volver a hacer. Ya Sí. quedamos, porque va a ser periódico. Porque, por ejemplo, esos 12,377 confirmaciones de desaparición, es decir, que están presentando que tienen 12,377 que sí han logrado comprobar que están desaparecidos. Sí. El registro son 110,000. Sí. Pero, por ejemplo, personas ubicadas, pues ni siquiera legalmente existe el término y tenemos dudas al respecto, por ejemplo, en las confirmaciones de desapariciones o en registros sin indicios para la búsqueda. Por eso. Si en la base de datos, de las personas desaparecidas, viene nombre completo de la persona desaparecida, sexo, edad y lugar donde desapareció. Prácticamente casi el 100% de los datos vienen así. Cuando dicen registros sin indicios para la búsqueda, registros sin datos suficientes para identificar, ¿cómo son 26,090 registros sin datos para identificar? Porque además nos hablábamos, por ejemplo, en el Consejo Editorial y decíamos, bueno, si la cifra se baja a 12,377 confirmados, pues se están desapareciendo ahí de los datos de los registros los desaparecidos de Felipe Calderón, los desaparecidos de Enrique Peña Nieto. O sea, lo que quisiéramos es una explicación más a detalle, porque pues si la cifra que manejaban entre ambos sexenios era más de 40,000 desaparecidos, pues ¿quiénes son entonces cómo están sacando esa información? Porque entonces decimos, bueno, pues entonces todo el trabajo que llevamos de décadas trabajando desde Felipe Calderón, que era una pesadilla en esa administración, y con Enrique Peña Nieto, pues ¿de qué año, de qué fecha son los que aparecieron? Y esa información que está muy ambigua, que no se entiende. No, sí, yo creo que regresa la lámina. Lo que se hizo, y eso no está concluido, no es un expediente cerrado, es un expediente abierto, esto no se puede cerrar. Y el día que informamos, lo que pasa que pues eso no lo escuchan o no les conviene escucharlo. Dijimos que periódicamente íbamos a estar informando, incluso se dio a conocer un teléfono el día que informamos aquí para que nos ayudaran todos a aclarar acerca. Esto se dio a conocer. Voltearlo a ver. Sí. O sea, estamos abriendo esto. ¿Por qué lo abrimos? ¿Y por qué lo tratamos aquí? Porque si no, somos rehenes de estos grupos de derecha que de repente se convierten en defensores de derechos humanos, que son unos falsarios. Pero mire, presidente, por ejemplo… Entonces, lo que queremos
es hacer la vida pública cada vez más pública. Concédame que hay mucha ambigüedad y una tremenda falta de explicación de esa metodología que están usando. Es que sí me explicaron aquí. Tenemos muchísimas preguntas, por eso le pedimos si puede hacer una. Te concedemos. Y que nos avisen con tiempo para poder hacer las preguntas. Y se repite. Porque mire, hay registros de lo que aparece ahí, hay entidades federativas que tienen más de los 12.377. Y el otro dato que no se dijo es esa base de datos, por ejemplo, esos 110.964, ¿de dónde sale ese dato? Y quienes aportan esa información en un 98% son las fiscalías estatales y las comisiones estatales de búsqueda. No es el PRO, ni Carla Quintana, ni nadie, es las fiscalías estatales. No hay quién más esté dando esa información. Pero no se trata de la fuente, aquí se trata de cómo utilizan un asunto de estos con propósitos politiqueros, porque ellos tienen diferencias con nosotros. Y entonces les gusta mucho estar dando declaraciones, ruedas de prensa, acusándonos de que están creciendo los desaparecidos, comparándonos con los gobiernos represores, autoritarios, a los cuales ellos apoyaron, si no abiertamente, apoyaron con su silencio, fueron cómplices. ¿El PRO? Sí. ¿Con el silencio? Sí. ¿No lleva 35 años denunciando y recibiendo acoso? Los conozco desde que se fundaron. A Jesús Maldonado, estuvo en mi casa en Tabasco, desde la fundación, los conozco. Es que yo vengo de la lucha social, vengo de abajo, de defender derechos humanos, cuando todavía no existían las organizaciones de derechos humanos. Yo ya trabajaba en eso. Yo empecé trabajando en comunidades indígenas, empecé trabajando con la gente, defendiendo al pueblo. Entonces, no soy advenedizo. Entonces, los conozco muy bien. Y si estoy planteando esto, lo del PRO, es porque estoy pidiendo que al interior del PRO y también de la orden de los jesuitas, que tienen un jesuita como papa, que es extraordinario, un auténtico cristiano, un auténtico defensor de los pobres, de los desposeídos, pero hay muchos farsantes, hasta en la misma orden, como en todos lados. Entonces lo que estoy planteando es, a ver, revisen, porque esta es una parte, que aquí no tiene que ver mucho lo de los jesuitas. ¿Usted ya leyó la respuesta de ellos? No. Ni de los jesuitas, ni del PRO, ¿no le ha pasado nada de la respuesta? No. ¿Y de los padres y madres de los normalistas ya escuchó la respuesta de ellos? No. Bueno, estoy esperando, no estoy esperando porque teníamos una reunión con padres, madres de Ayotzinapa, ¿sí? Y no de repente el camión. No participaron. No consiguieron el camión, pero van a tener esa reunión. No, mi punto, presidente. Por eso, pero lo que voy es, esto lo aclaramos. Esta es una. ¿Tienes a Ciro? Para que vean cómo se tocan los extremos. Mira el reportaje. De un universo total de 110.964 personas desaparecidas, el gobierno arrestó a 16.681 localizados. Aquí englobó a las personas localizadas con vida y a las que encontraron en registros de actas de defunción. Además, quitaron 1.951 registros de desaparición duplicados. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, borraron de un plumazo al 32% del registro, equivalente a 36.022 personas desaparecidas. El argumento dado para borrarlos fue que no se tiene ninguna pista para comenzar su búsqueda. Sí tienen identidad, pero no se tienen indicios para buscarlos, según la propia secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde. A esta cantidad, el gobierno arrestó también a 17.843 personas que tienen ubicadas por información de programas sociales o vacunación, pero que no han logrado contactar en persona, es decir, que no tienen una prueba de vida. Y finalmente quitaron otros 26.090 registros de los que no tienen datos suficientes para saber si están desaparecidos o si ya fueron encontrados. Y así, el gobierno federal pasó de 110.964 personas desaparecidas a 12.377, tan solo un 11% del registro original. Obviamente inició una campaña con mentiras, que se estaba manipulando el registro, que lo que se trataba era de borrar desaparecidos, y aclarando que número uno, pues no estamos desapareciendo desaparecidos. Número dos, no se ha borrado ni se borrará ningún registro. Los esfuerzos han estado enfocados en la búsqueda y en la localización de las personas desaparecidas.
Y entonces México pasó de ser el país de los 110,000 desaparecidos al de los, de por sí, una cifra muy alta, 12,000 desaparecidos. 9 de cada 10 personas que en los registros oficiales estaban desaparecidas, hoy dejaron de estarlo de una forma u otra. ¿Es confiable este nuevo registro? Habrá que revisarlo en detalle. Esta es la campaña, entonces vamos a seguir, porque no tenemos nada que ocultar, Sí. Absolutamente nada. Bueno, lo que Ciro Gómez haga, diga o piense, Sí. no es un asunto que nos compete ni nos interesa ese tipo de periodismo. Mi punto aquí, presidente, es que nosotros estamos documentando que a usted le están mintiendo en alguna información. Y No. Déjeme, le voy a explicar en qué. Déjeme, le demuestro en qué. Por ejemplo, a usted le dijeron que Carla Quintana había publicado un libro al respecto o que le dio una entrevista a Carmen Aristegui el mismo día que salió. No, usted mismo lo comentó acá en la conferencia mañanera. Carla, hasta la fecha, no dio entrevista a ningún medio de comunicación. Cuando nosotros la quisimos entrevistar, lo que nos dijo fue: no quiero hacer declaraciones, cualquier declaración va a ser usada para golpear a esta administración. Y hay un trabajo de búsqueda que se tiene que hacer. No vamos a golpear, tenemos que despersonalizar. No vamos a golpear, que nos usen para golpear a este gobierno y a esta administración. Cuando usted dice, Carla señaló que en esta administración es donde había más desaparecidos, ¿en dónde? ¿En qué medio dijo eso? Porque hay muchísima desinformación en lo que le están diciendo. Por ejemplo, eso que usted repitió varias veces, que le había dicho a Carmen Aristegui, la persona que le dijo eso, dígale que le muestre el video y va a ver que no va a haber manera de presentar ese video. Todas las veces que nosotros o otros medios entrevistamos a la señora Carla Quintana, nunca dijo en este sexenio hay más desaparecidos, sino un registro nacional que no dependía de ella, de cuánta gente las fiscalías o las comisiones estatales de búsqueda estaban registrando entidad por entidad federativa. No es gratis que colectivos de madres y padres que están buscando a sus hijos y a sus hijas estén protestando, pidiendo información. Esto que le estamos pidiendo que nos clarifiquen esta metodología y una información bastante ambigua, casi inexplicable en algunos casos, pues se le tiene que explicar a las madres y padres y a periodistas que llevamos trabajando el tema. Pero esa desinformación que le han pasado es verificable. Y usted puede comprobar que no. Por eso le decía la importancia de hablar con estas organizaciones o personas. En el caso del Centro PRO, por ejemplo, el Centro PRO nunca hasta la fecha asumió ninguna defensa legal o jurídica con las personas que fueron torturadas y que estuvieron vinculadas y relacionadas con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Nunca, y es verificable ese dato. ¿No? Y si no es así, pues bueno, que alguna autoridad presente que sí lo defendió. De hecho, el Centro PRO, el actual director, Santiago Aguirre, fue coadyuvante en los testimoniales contra Jesús Murillo Caram, respaldando la posición de la Fiscalía para que lo mantuvieran ahí. Pero esa información no se la están presentando a usted. Y usted, presidente, tiene 1 millón de ocupaciones y pendientes. Y tengo clarísimo que hay información que usted pide y se la dan, pero quien le esté planteando que el PRO está defendiendo a quienes perpetraron desapariciones, no es así. Ese dato, por ejemplo, está el dato, la comprobación de que hubo tortura a los acusados y que después el Centro PRO estaba celebrando de que los hayan excarcelado. La celebración era porque en ese fallo, y aquí tengo el documento precisamente, en ese fallo que dio el tribunal, al certificar que hubo tortura, con la versión del caso de que los habían incinerado en el basurero de Cocula de Iguala, se cayó la verdad histórica. Eso es lo que el Centro PRO y todos los diputados y diputadas de Morena celebraron. Era una celebración en ese sentido. Y el PRO solicitó que, aunque a los que fueron excarcelados, no era el único delito que se les acusaba, que no tendrían por qué ser liberados, pero se certificó que hubo tortura y se demostró y se cayó ahí la verdad histórica. Al usted hacer un planteamiento así, es paradójico, pero sin darse cuenta, presidente, está avalando la verdad histórica. ¿Me explico? O sea, y sé, no, pero es que sé que no es con esa intención, pero por eso
consideramos que sería valiosísimo una reunión de usted con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, una reunión con usted y los padres y madres de los normalistas por separado, porque hay mucha confusión a la hora de hacer un planteamiento como el que está haciendo. Su palabra tiene muchísimo peso, presidente. Sí, o sea, yo puedo estar hablando con usted. ¿Te parece? Mira, porque tengo ya que irme. Dice, ya están en llamada, en espera, pero bueno, es muy importante y el presidente Biden va a saber que es un tema fundamental el que estamos tratando y que además ya voy a ir para allá a hablar con él, ya vamos a contestarle la llamada. Pero es muy importante este tema, ¿sí? Por eso no le hace que nos lleve el tiempo que sea. Te propongo 3 cosas. Primero, el que se siga informando sobre el método utilizado para la búsqueda de los desaparecidos. Que no esperemos que la semana próxima vengan de nuevo los que hicieron la exposición y en una fecha que el jueves próximo, ¿qué es? No, ese día no, es de los inocentes, ese día no. Voy no, sí, puede ser, porque voy a Jalisco, pero después de la conferencia, el 27, que preparen para aclarar y que vengan los periodistas especialistas para tratar sobre el tema. Pues eso es lo que sucedió en la conferencia. También el presidente se comprometió con este reportero a tratar el tema, a aclarar todas las dudas que haya. Dice el presidente, me tengo que ir porque tiene una llamada con el presidente Biden, que por cierto vamos a tocar este tema más adelante, porque ya muchos están diciendo, uy sí, como si el presidente Biden tuviera que estar esperando a AMLO en la línea telefónica. Pues sí, así es, el Biden solicitó una llamada, solicitó hablar con AMLO, y pues AMLO dijo, espérame porque tengo que atender mi conferencia, aunque les duela a estos derechairos. El presidente Biden ahora tiene que esperar a que el AMLO tenga tiempo, así de simple. Y este es el debate ríspido que se dio entre AMLO y este reportero, que es muy válida la investigación de este reportero y pues a fin de cuentas se tiene que llegar a una solución con este tema de los desaparecidos y todo esto que trataron. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlo, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.